Vamos a hablar un poco del hermano de Luis XIV. Luis XIV de Francia tenía un hermano llamado Felipe, a quien el cardenal Mazarino, por razones políticas, había educado de forma tal que resultase afeminado. Ese había sido el plan. Muy bien. Felipe era casado con Enriqueta de Inglaterra, que era la hermana del rey de Inglaterra. Una cosa curiosa que hemos contado alguna vez de este muchacho, es que, bueno, naturalmente, a pesar de estar casado, tuvo hijos, etcétera, bueno, tenía sus novios. Claro, sí. Y andaba con el conde de Guiche. Y el conde lo engañaba. ¿Con quién? Con su propia mujer. Eso es. O sea, su amante lo engañaba con su Con su mujer. mujer, El ¿viste? conde de Guiche andaba con Enriqueta. Muy bien. Habíamos hablado aquí alguna vez de Enriqueta de Inglaterra, hija de Carlos I de Inglaterra, que el rey que perdió la cabeza. Carlos Estuardo. Sí, señor. Y hermana, naturalmente, Carlos II de Inglaterra. Ahora bien, desde 1667 en adelante, la relación entre Felipe, el hermano del rey, ¿no?, Luis XIV de Francia, y Enriqueta estaba alterada por la presencia de un nuevo amor en la vida de Felipe, otro era este. Se trataba del caballero de Lorraine, de Lorena, ¿no? Bueno, eran novios. ¿Quién era el caballero de Lorraine? Bueno, era un gentilhombre hermoso, brillante y vicioso. Era muy lindo, pero también era lo que vulgarmente se dice un degenerado. Bueno, los dos hombres estaban enamorados, no se separaban más, iban a los bailes, pero fueron los dos juntos al ejército, porque Felipe tenía sus preferencias, pero eran dos hombres valerosos, habían ido al ejército juntos. En la campaña de Flandes, Lorraine fue herido en un pie y Felipe abandonó su regimiento y se convirtió en su enfermero. En realidad, Felipe no abandonaba a su compañero más que para ocuparse de unos curiosos juegos militares a los que se hizo aficionado después de su paso por el ejército. Parece que él jugaba a la guerra con los muebles, fortificaba los sillones, mejor dicho, los salones. Los salones, claro. Los sillones los usaba para hacer barricadas, alineaba las sillas estratégicamente, situaba espejos en lugares importantes, establecía cadenas logísticas desde la cocina hasta la sala. Pero también, además de ese juego, en sus salones vivía en el Palais Royal, que es el mismo lugar donde había vivido el cardenal Richelieu. Muy bien. Un lugar que hemos visitado nosotros muchas veces. Señor. Ahora hay unas galerías, venden negocios, ¿qué más? Una cosa. Dice, venían sus amigotes a estas fiestas que hacía él, bailaban, jorobaban. Por ejemplo, un día se les ocurrió comerse una tortilla sobre el vientre de un coronel Wallon, posiblemente inglés, que era muy gordo y que se prestó a hacer de fuente con su vientre. Pusieron una tortilla bien calientita sobre la panza de Wallon, que se movía muchísimo a causa de las cosquillas y también del calor que la tortilla le ocasionaba. Bueno, todo esto divertía muchísimo a los comensales, que tomaban sus porciones de tortilla directamente del vientre del coronel. Bueno, fenómeno. Enriqueta odiaba esas cosas y también odiaba al caballero de Lorraine y se pasaba haciéndole reproches a Felipe, y Felipe respondía con insultos groseros. Una noche, durante una crisis nerviosa, Felipe le dijo a su mujer que si continuaba atacando a su amigo Lorraine, la iba a mandar a Inglaterra. Es decir, la amenazó con repudiarla, con mandarla a su casa y terminar el matrimonio. Enriqueta, ¿qué hizo? Corrió a informarle al rey, a Luis XIV, que entre paréntesis, lo digo aquí, había sido previamente amante de Enriqueta. Bueno, claro. Incluso parecía que Enriqueta se iba a casar con él, pero al final terminó casándose con él, el hermano, el único hermano. Claro, sí, pues además, recordemos que reinó mucho Luis XIV. Bien, cuando el rey escuchó este cuento, se alarmó. Como se ha dicho, Enriqueta era la hermana del rey de Inglaterra
y Luis estaba intentando desde hacía 2 años una alianza con Carlos II contra los holandeses. Enriqueta se ocupaba sin que el marido lo supiera, ¿eh? No le contaban nada porque era un poco estómago resfriado el tipo, enseguida batía, ¿no? Se ocupaba de la correspondencia secreta que había entre los dos soberanos, por encima incluso de las embajadas. Y varias veces había resuelto muchas dificultades gracias al ejercicio de una fina diplomacia. Imagínense, es repudiada, se pudre Sí, se todo. pudre todo, repudiada de arriba abajo. Por ahí los ingleses han haciendo una alianza con España, con Holanda, sí, con esos tipos. Con Portugal, sí. Enriqueta le dijo al rey que la culpa la tenía ese caballero de Lorraine, que le calentaba la cabeza a Felipe contra ella. Bien. Ahora bien, este caballero de Lorraine ya lo venía molestando al 14. Lo tenía montado entre ceja y ceja, por algunas otras cosas, ¿no? Entonces, se le presentó la oportunidad de librarse de él, porque pasó lo siguiente. Se murió un obispo y legó 2 abadías a Felipe de Orleans. Y Felipe se las entregó inmediata y automáticamente a su favorito, a Lorraine, y sin consultar con el rey. El rey anunció que se oponía a esa donación y arrestó al caballero de Lorraine. Felipe tuvo un desmayo, qué sé yo, bueno, se fue, se retiró con la mujer a una finca que tenía allá por la loma del Quinoto. Bueno, todo estaba bastante mal, imagínense. Bueno, resulta que Enriqueta le contó todo esto a su hermano, el rey de Inglaterra, y el rey de Inglaterra le escribió a Luis, le dijo, che Luis, Sí, poné, tu claro. hermano se las está haciendo pasar negras A Harriet. a mi hermana. Luis entonces mandó a Lorraine al castillo de If, castillo que recordarán todos los que hayan tenido la precaución de leer El Conde de Montecristo, ¿no? Fortaleza. Lo mandó a Lorraine al castillo de If y dio orden de mantenerlo con extremo rigor y prohibirle toda correspondencia. Privado de las cartas de su favorito, Felipe se puso peor. Dice que se pasaba tirado en la cama, gritando, qué sé yo, bueno. Enriqueta cada tanto hablaba con el rey, pero bueno. Y el marido le preguntaba, ¿qué tanto tenés que hablar con el rey? Sí, con Pero ella cuidado. no lo podía poner al tanto, imagínense, porque Felipe, como se ha dicho, hablaba demasiado y Enriqueta estaba preparando un viaje secreto a Inglaterra. ¿Para qué? Para firmar un tratado entre el rey de Inglaterra, su hermano, y el rey de Francia. Para calmar a Felipe, Luis XIV soltó a Lorraine y Lorraine se fue a Roma y desde allí le escribía a Felipe. Un día Felipe se presentó ante el rey y le dice, acabo de informarme de que estás dispuesto a mandar a Enriqueta a Inglaterra. Esto era un secreto. Claro. ¿Cómo se había enterado Felipe? Bueno, mandó a llamar a Enriqueta, ella le dijo, no, yo no le dije nada, ¿qué le voy a decir? No me conviene tampoco. Hasta que se supo. Una de las 3 o 4 personas que sabía este asunto, que era el mariscal de Turenne, se lo dijo a una minita de la que estaba enamorado. Pero esa minita estaba enamorada ¿de quién? De Lorraine, No. quien atendía, digamos, 2 kioscos. Y la minita se lo contó a Lorraine y Lorraine se lo contó a Felipe. Bueno, Luis armó un lío, Qué lo mala retó a suerte. Turenne, pero de todos modos no sabía muy bien a qué iba Enriqueta. Sabía Claro. que iba de viaje, pero no sabía qué, así que el secreto fue preservado. A pesar de la prohibición de su marido, Enriqueta viajó igual a entrevistarse con Carlos. Le llevó de regalo una mina, Muy bien. sí, una mina que se llamaba Luisita de... Yo creo que está mal acá, es Carwell, pero no importa, no, aquí pusieron cualquier cosa. Para que lo entretuviera, no le pusiera de buen humor. Bueno, y Enriqueta volvió cargada de gloria porque firmó el Tratado de Douvres entre Inglaterra y Francia en contra de los holandeses. Luisita se quedó en el lecho de Carlos II, todo quedó fenómeno. Bueno, Enriqueta, ídola en la corte, Claro. fue la artífice de ese tratado tan ventajoso para Francia. Felipe, muerto de celos, le envió una carta muy amarga a Lorraine y le dijo, mira lo que pasó, esta desgraciada que viene ahora y se da aires porque firmó el tratado con el hermano. Y Lorraine
comprendió que su enemiga cobraba mucha importancia en la corte de Francia. Entonces, y aquí viene lo que quería contar, compró un veneno italiano y lo mandó a Francia. Y el 30 de junio de ese mismo año, Enriqueta estaba muerta. Vino a saberse que le habían envenenado el café. Después de una agonía breve, Madame murió ante unos médicos impotentes. Hoy sabemos cómo fueron las cosas. Lorraine, que estaba en Italia, se vinculó con proveedores de veneno. En Italia se usaba mucho el veneno como recurso político, ¿no? Bueno, el caso es que mandó el veneno por un provenzal, amigo de él, llamado Antonio Morel, que se presentó en Saint-Cloud, que era donde estaban Felipe y Enriqueta, un castillo muy lindo que ahora no existe, ¿no? Se metió con un pretexto cualquiera, ustedes saben, bueno, cómo eran los castillos, no entraba cualquiera. Envenenó la taza de café y sucedió lo que relatamos anteriormente. Luis XIV inmediatamente sospechó un crimen. Hay relatos muy detallados de este episodio, porque por lo menos 2 o 3 de los que estaban allí presentes escribieron. Y una de ellas es nuestra amiga Luisita de Lafayette, que va aprendida en todas, que es la autora de un libro que se llama La historia de Enriqueta. Y bueno, parece que Luis sospechó el crimen, hizo él mismo la investigación, le pegó una apretada personalmente a un mayordomo y le dijo: si me decís la verdad, te prometo la vida. Y el tipo cantó. Se supo que Lorraine había mandado el veneno, se supo que 2 o 3 de la servidumbre estaban involucrados con el asunto, pero también se supo que Felipe era inocente. ¿Por qué? No le habían querido decir nada, porque era boca de trapo y se lo iban a contar a todos. ¡Qué horrible! Así que no se lo dijeron y por eso se salvó. Pero en realidad se salvaron todos. Luis resolvió no castigar el crimen porque pensó lo siguiente: si los ingleses se enteran de que su princesa amada, la hermana del rey, ha sido envenenada en Francia, el Tratado de Douvres peligra. Y entonces apuntaló la creencia de una muerte natural, prohibió a los médicos que hicieran la autopsia para encontrar, al menos para encontrar veneno, que no encontrara el veneno. Le prohibió encontrar veneno, vamos. Obediente, los médicos declararon cólera y listo, a todos los que habían tenido que ver con el crimen los mandó bien lejos. Y en cuanto a nuestro amigo, el caballero de Lorraine, unos años después regresó a la corte, donde fue muy efusivamente recibido por Felipe de Orleans. Así murió la pobre Enriqueta, muy jovencita, creo que no tenía 25 años. Claro, claro. Tremendo. Es una historia conmovedora, Alejandro, pero estaba pensando varias cosas. Efectivamente, el tráfico de los venenos y qué sé yo, corría sobre todo en algunas jerarquías del clero, que tal como 2 personas citadas hoy, Mazarino y Richelieu, fueron los hombres fuertes, papel que en España le tocó ocupar a otras personas, ajenas al clero y mucho menos talentosas, como Godoy y este tipo de gente. Y era en el cardenalato que circulaban estos secretos a través de logias y sociedades secretas, y es muy lógico que Lorraine lo haya conseguido en Roma, este asunto. Ahora, con el asunto de los envíos, es sorprendente también que las relaciones entre Francia y Inglaterra, que fueron en realidad la clave de la política europea. Francia siempre intentó hacerse con las islas, Gran Bretaña siempre intentó tener alianzas para rodear a Francia. Tuvimos el episodio de Wellesley, del duque de Wellington y Napoleón, ¿no? Finalmente. Sí, y mucho antes la Guerra de los 100 Años, y mucho antes una corte inglesa que hablaba francés. Justamente porque el escudo de Gran Bretaña dice Dieu et mon droit en histoire qui mal y pense, porque el idioma era de la primera dinastía, los Plantagenets. Sin embargo, franceses e ingleses siempre demostraron que iba a haber una especie de combinación entre los amores clandestinos y el odio mortal. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, dicen los ingleses, y los franceses responden sí, el paso de Calais, que es el estrecho en el Canal de la Mancha. Pero decía, merced a este tipo de historias, el duque de Buckingham fue amante de la reina Ana en su momento, esto que nos ha contado Alejandro Dumas en sus maravillosas novelas. Era la mujer de Luis XIII. Exactamente. Que andaba con un duque inglés, un conde inglés que le regaló unos diamantes. Unos collares. El de los 3 mosqueteros. Ahora bien,
Digo, lo curioso es que me estaba imaginando que un tipo como Luis XIV, que es el autor de frases inolvidables como «L'état c'est moi, d'après de moi, después de mí el diluvio, el Estado soy yo», era muy difícil que tuviese un hermano y que ese hermano no estuviese en condiciones precarias. Se sabe que en el trono de Francia, el hombre de la máscara de hierro y tantas historias que circularon por ahí, un hermano era lo más peligroso que le podía pasar a uno. Tal como lo sabían los sultanes de Turquía, del Imperio Otomano, que encerraban en una especie de jaula de oro, por decirlo así, a los hermanos que podían llegar a tener algún interés sobre el trono, y los mantenían allí anulados, que era mucho mejor que muertos. Claro, por eso no extraña que se haya logrado este tipo de condición con el bueno de Felipe. Aún así, si uno es el hermano del Rey Sol, siempre va a estar a la sombra. Es una pequeña desgracia. Y uno debe Sin embargo, usted sabe, era un hombre muy inteligente y todos lo consultaban. ¿Sabe en qué asuntos? En asuntos de etiqueta. Claro, era el que mejor conocía la etiqueta de Palacio. Y tuvo hijos, tuvo otra esposa, se casó con él después de Enriqueta. Sí, y convengamos que en un siglo como ese, donde las costumbres eran tan, digamos, ciertos grados de elaborada perversión, una cosa tan sencilla como la homosexualidad tampoco iba a horrorizar a nadie, y menos tratándose del hermano del rey. De todos modos, lo que digo, Alejandro, es que cada uno de estos rituales se podrían convenir con pequeños protocolos, y de ahí viene también el asunto de Felipe. Para cada cosa hay una bebida, decían los franceses en ese momento, y entonces el té consagraba, por ejemplo, el homenaje de una dama a sus amigas. Del mismo modo que el vino dulce, se usaba para las reuniones en las que se jugaban las cartas, antes de pasar el champán era para las celebraciones y para las fiestas. Y el café era esa especie de cosa extraña, junto con el tabaco, que Francia adoptó como tenía propia. Un poco de exotismo el café todavía. El café lo habíamos descubierto los occidentales en el sitio de Viena, que lo habían dejado los turcos allí. Claro. Y eso venía toda una cosa rara. Y además era lo más apropiado para envenenar, porque era mucho más amargo que el que conocemos ahora. La cuestión es que, llegados a este punto, y en ese tipo de relaciones, la única precaución que hay que tomar es que justamente cuando a uno le convidan un café y uno es la hermana de un rey, la amante de otro, y para colmo quiere hacer una alianza, tratar de que no sea ese que le convidan el último café. Y el último café es una canción compuesta por Héctor Stamponi acerca de este asunto. Claramente, llega tu recuerdo en Torbellino, sí, claro. Sí. Bien. La letra dice otra cosa, posiblemente. Pero Pero es una letra destinada a quedar bien con el comisario. Escuchamos al propio Héctor Stamponi tocando este último café. Cosa curiosa que hemos contado alguna vez de este muchacho, es que, bueno, naturalmente, a pesar de estar casado, tuvo hijos, etcétera, bueno, tenía sus novios. Claro, sí. Y andaba con el conde de Guiche. Y el conde lo engañaba. ¿Con quién? Con su propia mujer. Eso es. O sea, su amante lo engañaba con su mujer. El conde de Guiche andaba con Enriqueta. Muy bien. Vamos a hablar un poco del hermano de Luis XIV. Luis XIV de Francia tenía un hermano llamado Felipe, a quien el cardenal Mazarino, por razones políticas, había educado de forma tal que resultase afeminado. Ese había sido el plan. Muy bien. Felipe era casado con Enriqueta de Inglaterra, que era la hermana del rey de Inglaterra. Un acto brillante y vicioso. Era muy lindo, pero también era lo que vulgarmente se dice un degenerado. Bueno, los dos hombres estaban enamorados, no se separaban más, iban a los bailes, pero fueron los dos juntos al ejército, porque Felipe tenía sus preferencias, pero eran dos hombres valerosos, habían ido al ejército juntos. En la campaña de Flandes, Lorraine fue herido en un pie y Felipe abandonó su regimiento y se convirtió en su enfermero. En realidad, Felipe no abandonaba a su compañero más que para... habíamos hablado aquí alguna vez de Enriqueta de Inglaterra,
hija de Carlos I de Inglaterra, que es el rey que perdió la cabeza. Carlos Estuardo. Sí, señor. Y hermana, naturalmente, Carlos II de Inglaterra. Ahora bien, desde 1667 en adelante, la relación entre Felipe, el hermano del rey, ¿no?, Luis XIV de Francia, y Enriqueta estaba alterada por la presencia de un nuevo amor en la vida de Felipe, otro era este. Se trataba del caballero de Lorraine, de Lorena, ¿no? Bueno, eran novios. ¿Quién era el caballero de Lorraine? Bueno, era un gentilhombre hermoso, parece, y unos curiosos juegos militares a los que se hizo aficionado después de su paso por el ejército. Parece que él jugaba a la guerra con los muebles, fortificaba los sillones, mejor dicho, los salones. Los salones, claro. Los sillones los usaba para hacer barricadas, alineaba las sillas estratégicamente, situaba espejos en lugares importantes, establecía cadenas logísticas desde la cocina hasta la sala, pero también, además de ese juego, en sus salones vivía en el Palais Royal, que es el mismo lugar donde había vivido el cardenal Richelieu. Muy bien.